Atención, Venezuela, porque lo que está ocurriendo en este momento no es un episodio más de la crisis, es un punto de quiebre que podría cambiar el destino del país en cuestión de horas. El tablero político venezolano está ardiendo, tras meses de tensión, movimientos estratégicos y decisiones que han estremecido a toda la región. Hoy la incertidumbre alcanza niveles nunca antes vistos. Un país que ya venía golpeado por una profunda crisis económica, social y política, ahora enfrenta un nuevo escenario donde nada está garantizado y todo puede cambiar de un momento a otro. Las señales son claras, pero también alarmantes. Reuniones de alto nivel, presiones internacionales, acuerdos en negociación y un clima interno cargado de tensión están configurando un ambiente explosivo. Incluso actores clave de la región se están movilizando, mientras se discuten temas sensibles como seguridad, energía y el futuro político inmediato de Venezuela. Pero eso no es todo. En medio de este panorama, resurgen viejas heridas, el colapso económico, la deuda gigantesca, y una economía que apenas intenta levantarse tras años de aislamiento internacional. Y como si fuera poco, el país se encuentra atrapado entre presiones externas, tensiones internas y una población que sigue viviendo entre la esperanza y el miedo. La gran pregunta es, ¿estamos ante el inicio de una nueva etapa, o frente a un colapso aún mayor? Porque mientras algunos hablan de estabilización, otros advierten que el equilibrio es frágil, que cualquier decisión mal calculada puede desatar consecuencias impredecibles. La transición política sigue siendo incierta, y las tensiones dentro del poder no han desaparecido, solo se han transformado. Venezuela está, literalmente, al borde de un nuevo capítulo histórico, y lo que ocurra en las próximas horas podría definir no solo el futuro del país, sino también el equilibrio de toda la región. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación podría dejarte sin palabras. Esto apenas comienza. Llegó la hora, el momento histórico de liberar a Venezuela de las sanciones. Pido a Dios, pido junto al pueblo de Venezuela, en una sola oración, desde todas las corrientes de fe, pido a Dios porque Venezuela no tenga más sufrimiento por sanciones, para que el pueblo venezolano pueda tener desarrollo, para que el pueblo venezolano pueda respirar libremente, para que el pueblo venezolano recupere su estado de bienestar social, económico, como lo concibió Bolívar en Angostura, como lo fundó el comandante Hugo Chávez, y hoy nos toca a nosotros construir ese nuevo modelo de felicidad social libre de sanciones. Yo lo pido por nuestros abuelos, por nuestras abuelas, por los niños de Venezuela, por nuestra juventud, para garantizar el futuro. Si hay algo que no han podido sancionar, es la esperanza. Si hay algo que no han podido sancionar, es la fe de este pueblo que ha dado muestras suficientes de querer libertad, que ha dado fuerza y determinación suficiente, ha dado muestra para querer decir, queremos una Venezuela libre de sanciones. Hoy nos unimos como pueblo, hoy no somos distintos, hoy nos unimos como un solo pueblo, en un solo canto, en una sola oración, en una sola palabra, y que esa palabra sea la palabra de Dios para que Venezuela quede libre de sanciones. Así lo decretamos y pido las bendiciones acá desde la Divina Pastora. Porque una de las cosas que hemos venido trabajando, además de esto, señora Presidenta, es que junto con el Poder Judicial, la magistrada Beatriz y el Ministerio Público, la revisión del por qué no llevaban a la gente a las cárceles. Y ahí, cuando de excusa se trataba, inventaban cualquiera. Al final, es que tristemente eso se había convertido en un reciclaje que tiene como fondo, desafortunadamente, hechos de corrupción. Yo te llevo al tribunal si pagas. Y eso hemos ido nosotros desmontando, una cantidad de fiscales, de jueces han sido destituidos y detenidos. Abordando estos aspectos donde la sociedad venezolana pueda tener un espacio para el diálogo,
para el diálogo político que lleva adelante la Asamblea Nacional, para el diálogo económico, para el diálogo social, para el diálogo cultural, para que todos los sectores venezolanos encuentren un espejo donde poder ver sus angustias, sus felicidades, sus alegrías, pero que nos podamos reconocer desde la diversidad. Eso significa el programa. Y por eso esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar. Hemos dicho que en el programa de Convivencia Democrática y Paz hay un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia. La Comisión para Reforma de la Justicia Penal también es un espacio. Creo que en tan poco tiempo vamos dando pasos firmes hacia la construcción de tejidos que permitan el diálogo en Venezuela, que permitan que Venezuela toda pueda conversar, y desde allí nosotros también hemos llamado una peregrinación nacional con ese objetivo. Que no desmayemos en el objetivo de que los venezolanos y las venezolanas podamos tener encuentros respetuosos por fines comunes. Fines comunes. La unión nacional es un fin común, pero es también un bien común, lo que significa un pueblo en unión nacional que puede representar frente a agresiones externas la unidad de toda la población venezolana. Así que esta ley de amnistía ha estado basada en el perdón, en la reconciliación y en el reencuentro entre los venezolanos y las venezolanas, incluidos los que están en el exterior. El programa sabe a lo que me refiero, que bueno, estamos ahorita buscando canales para también tener encuentros con quienes se encuentran fuera de nuestro país. Bueno, yo en compañía de ustedes voy a aprovechar para firmar el decreto creando esta comisión para la gran consulta nacional sobre reforma de justicia penal. Le pediría al fiscal general de la República, respetuosamente, si puede aceptar la secretaría. Sé que el doctor Daboe tiene amplia experiencia en procesos de consulta en materia de derechos humanos y quiero un abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, listo, queda conformada e instalada esta comisión. Dijo nuestro Padre Libertador en Angostura que la justicia es la reina de las virtudes republicanas y sobre ella descansa la igualdad y la libertad. La igualdad y la libertad. Vayamos en busca del camino de Bolívar en Angostura para que podamos darle a nuestro pueblo un acceso a la justicia como un derecho humano al cual debemos ser titulares todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y que ese derecho humano permita definitivamente encontrar un sistema de justicia para que atienda las necesidades del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Hoy llegó el nuevo representante diplomático de los Estados Unidos a Venezuela y nosotros esperamos poder continuar nuestra agenda de trabajo. Una agenda de trabajo que debe estar basada en el respeto, le damos la bienvenida, que debe estar marcando una cooperación que sea ganar-ganar para ambos países. Hemos dado adelantos y avances, pero falta. No puede haber una sola sanción, ni que estar vigente una sola sanción en Venezuela. Más de 5 millones de niños y niñas nacieron en esta década de sanciones. No podemos heredarle a esos niños, ni a nuestros abuelos, a nuestras abuelas que tan duramente fueron golpeados por el bloqueo. No podemos heredarles un país bloqueado, sancionado. Y por eso el llamado es a la unión nacional, a trabajar juntos. Una casa no se construye de un día para otro. Llevamos más de una década en un bloqueo que ha asfixiado a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Y con gran esfuerzo hemos venido recuperando, Luis, el ingreso de nuestros trabajadores. Hemos venido recuperando las capacidades en servicios públicos, donde no se vieron las bombas caer, pero el efecto ha sido terrible. Ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados. Siempre habrá voces que buscan perturbar los procesos, pero yo he hecho comparaciones
que colocan a esta ley de amnistía en un punto muy alto en relación a lo que fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que duró 7 años, o lo que es la ley de amnistía en España, que todavía está aperturada desde el año 2024. Y aquí estamos hablando de 8.616 personas que han sido beneficiadas con la ley de amnistía, que tienen hoy libertad plena otorgada a través de la ley de amnistía. Una ley de amnistía que surgió como consecuencia de recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela, que llevó a una agresión externa y nos llevó a la reflexión, nos llevó a pensar qué hacer para corregir el rumbo de Venezuela, qué hacer para que los venezolanos y las venezolanas podamos dirimir nuestras diferencias desde espacios de respeto, desde espacios de tolerancia, para excluir definitivamente, erradicar el odio, la intolerancia, el racismo, la xenofobia, todo esto que ha estado presente en la agenda, tanto de nuestros migrantes como de los venezolanos que estamos acá, y hemos estado a través del programa de Convivencia Democrática y Paz abordando estos aspectos donde la sociedad venezolana pueda tener un espacio para el diálogo político que lleva adelante la Asamblea Nacional, para el diálogo económico, para el diálogo social, para el diálogo cultural, para que todos los sectores venezolanos encuentren un espejo donde poder ver sus angustias, sus felicidades, sus alegrías, pero que nos podamos reconocer desde la diversidad. Eso significa el programa, y por eso esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar. Hemos dicho que en el programa de Convivencia Democrática y Paz hay un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia. La Comisión para Reforma de la Justicia Penal también es un espacio. Y yo quisiera que el presidente de la Asamblea Nacional, a quien agradezco por todo el esfuerzo. Hemos llegado emocionados en peregrinación a un estado que sentimos en nuestros corazones, y particularmente así lo siento. Aquí tengo amigos, aquí tengo familia, y me da mucha alegría poder visitar el estado donde están nuestras raíces. Padre y madre de este estado. Mi mamá es de Barquisimeto y mi papá era de Carora. Así que nos sentimos, y yo me siento profundamente guara también de estar acá en el estado musical de Venezuela, de sus poetas, escritores, cultores. Aquí hay una gran riqueza de nuestra identidad cultural, y por eso quise pasar a saludarlos y a decirles que esta peregrinación es para ir juntos, para marchar juntos, ir tejiendo unidad sobre nuestras divergencias, sobre nuestras diferencias, que podamos tener una convivencia entre hermanos y hermanas que somos, que vayamos haciendo ese tejido de la unidad para en una sola voz, en una sola oración, pedir el cese de las sanciones que tanto daño le han hecho a Venezuela. Hemos empezado a alcanzar algunos logros, pero no es suficiente. Necesitamos que no exista una sola sanción vigente en Venezuela. Desde acá, desde el Estado Lara, se lo solicitamos a las autoridades de los Estados Unidos, de gobiernos de Europa. Cese ya el bloqueo contra nuestra patria, cesen las sanciones que tanto daño le han hecho al desarrollo de nuestro país, a los servicios públicos, a los salarios de los trabajadores, y podamos nosotros ir recomponiendo el tejido económico y social que construyó el comandante Hugo Chávez junto al pueblo venezolano, que podamos otra vez recuperar el estado de bienestar económico y social cuyas bases sentó el comandante Chávez, y podamos nosotros integrarlo, podamos nosotros sumarlo, construir más, aportar más para la felicidad plena de nuestro pueblo. No es suficiente, porque sabemos todos los actores que forman parte del sistema de justicia, incluidos los organismos de seguridad ciudadana, donde también se ha avanzado, pero donde todavía persisten vicios y desviaciones de poder que deben ser corregidos.
Yo pido que a todos los organismos competentes en la materia nos aboquemos de manera coordinada como venezolanos y venezolanas de bien a atender este asunto. Son quejas cotidianas, si se puede decir, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Son reclamos y aspiraciones del venezolano que aspiran a mantener una relación de respeto con sus organismos de seguridad ciudadana para el mantenimiento de la paz, para el mantenimiento de la tranquilidad, que aspiran a ir a un tribunal y tener buen tratamiento. Yo fui estudiante de Derecho y sé lo mal que lo pueden tratar a uno en un tribunal. Repito, yo sé que se ha avanzado, pero hay males que persisten, que no hemos podido superar. Y por esto la consulta nacional no es solamente para consultar a los académicos, a los especialistas, a los involucrados, es para consultar al pueblo sobre su concepto y su aspiración de lo que es la justicia cotidiana, sobre todo en el ámbito penal, que es la más grave porque implica privación de libertad, implica restricción a la libertad de una persona. Y yo aspiro, como todo ciudadano, como toda ciudadana, que la justicia penal pueda atender las características que están contempladas en nuestra Constitución, en su artículo 26, como un derecho humano. El acceso a la justicia es un derecho humano. Entonces aquí lo que estamos abordando es una consulta sobre los derechos humanos. La situación en Venezuela en las últimas horas no solo es compleja, es profundamente volátil, contradictoria y cargada de señales que apuntan a una posible redefinición del poder político, económico y social del país. Lo que estamos viendo no es un simple momento de crisis, sino una transición forzada, acelerada y llena de tensiones internas y externas que podrían desembocar en escenarios completamente distintos en muy poco tiempo. Para entender lo que está ocurriendo, hay que partir de un hecho que lo cambia todo: la caída de Nicolás Maduro en enero de 2026 tras una operación liderada por Estados Unidos, lo que dejó a Delcy Rodríguez al frente del poder. Este evento no solo rompió el equilibrio interno del chavismo, sino que también alteró completamente la dinámica internacional alrededor de Venezuela. Desde ese momento, el país entró en una especie de reconfiguración forzada, donde todos los actores, internos y externos, están intentando posicionarse. En este nuevo escenario, Delcy Rodríguez ha tratado de proyectar una imagen de control, estabilidad y apertura. Sus recientes declaraciones y acciones apuntan a tres ejes claros: legitimación internacional, reactivación económica y control político interno. Por un lado, ha celebrado la reanudación de relaciones con organismos como el FMI y el Banco Mundial, lo que representa un giro histórico después de años de aislamiento. Esto no es un detalle menor. Implica que Venezuela está intentando volver al sistema financiero internacional, pero bajo condiciones que generan suspicacias tanto dentro como fuera del país. Al mismo tiempo, su gobierno ha iniciado negociaciones con gigantes energéticos como Siemens y General Electric para intentar reconstruir el colapsado sistema eléctrico, una de las principales causas del deterioro social en los últimos años. Estas decisiones buscan enviar un mensaje claro: el nuevo poder quiere mostrarse pragmático, dispuesto a negociar y enfocado en la recuperación económica. Sin embargo, esta narrativa choca con una realidad política mucho más compleja, porque mientras Rodríguez intenta consolidarse como una figura de transición con respaldo internacional, incluso con apoyo indirecto de Estados Unidos, dentro del chavismo persisten tensiones profundas. Y aquí entra en juego una figura clave: Diosdado Cabello. Cabello, considerado durante años uno de los hombres más poderosos del chavismo, ha mantenido un discurso duro, confrontativo y alineado con la narrativa tradicional del régimen. En sus declaraciones recientes, ha rechazado frontalmente la exigencia de la oposición de convocar elecciones inmediatas, cuestionando incluso la lógica de quienes piden comicios tras haber desconocido procesos anteriores. Pero más allá de las palabras, sus acciones también son reveladoras. En los últimos días ha encabezado movilizaciones en las calles para exigir el levantamiento de sanciones internacionales, reforzando el discurso de que la crisis venezolana es consecuencia directa del bloqueo externo. Este punto es clave,
porque muestra que dentro del chavismo no hay una postura única. Mientras Rodríguez busca abrirse al mundo, Cabello insiste en una narrativa de resistencia y confrontación. Además, Cabello ha salido en defensa de Rodríguez frente a ataques recientes, especialmente tras la polémica generada por cánticos racistas en un acto vinculado a la oposición en Madrid. Este episodio, aunque aparentemente simbólico, ha sido utilizado por el oficialismo para reforzar su narrativa de victimización y para desacreditar a la oposición en el plano moral. Y es que la oposición tampoco está en una posición sólida. Liderada por María Corina Machado, enfrenta un escenario extremadamente complicado. A pesar de haber ganado respaldo internacional y de mantener un discurso firme en favor de elecciones libres, su capacidad de acción dentro de Venezuela es limitada. Machado ha sido clara en sus declaraciones recientes, exige un cronograma electoral concreto y rechaza cualquier intento de normalizar la situación sin una transición democrática real. Sin embargo, su margen de maniobra se ve reducido por varios factores. Primero, su situación de exilio y el riesgo que implicaría su regreso al país. Segundo, la falta de unidad total dentro de la oposición. Y tercero, un contexto internacional donde las potencias parecen priorizar la estabilidad y los intereses económicos sobre la presión política. De hecho, uno de los elementos más controversiales de este nuevo escenario es precisamente el papel de la comunidad internacional. Por un lado, países como Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, están intentando mediar y promover acuerdos entre el gobierno y la oposición, enfocándose en temas como seguridad fronteriza, energía y cooperación regional. Pero por otro lado, existe la percepción de que estas negociaciones podrían terminar legitimando a un gobierno que aún no ha pasado por un proceso electoral reconocido. Esto genera una tensión fundamental. ¿Se está construyendo una salida negociada a la crisis? ¿O se está consolidando un nuevo modelo de poder con respaldo internacional? A esto se suma un factor social que no puede ignorarse: el desgaste de la población. Tras años de crisis, hiperinflación, migración masiva y deterioro institucional, la sociedad venezolana se encuentra en un estado de agotamiento profundo. Las recientes liberaciones de presos políticos y los anuncios de amnistía han sido presentados por el gobierno como gestos de apertura, pero organizaciones de derechos humanos cuestionan su alcance real y denuncian que aún quedan cientos de detenidos. En paralelo, temas como el racismo, evidenciado en los recientes incidentes en Europa, han abierto un nuevo frente de debate que impacta directamente en la narrativa política. El chavismo ha sabido capitalizar estos episodios para reforzar su discurso antiélite y presentarse como defensor de los sectores históricamente excluidos, mientras que la oposición enfrenta el desafío de no quedar asociada a estas expresiones. En conjunto, lo que estamos viendo es un país en plena reconfiguración, donde ninguno de los actores tiene el control absoluto del escenario. El gobierno intenta consolidarse y ganar legitimidad, pero enfrenta divisiones internas y cuestionamientos externos. La oposición mantiene el respaldo de sectores internacionales, pero carece de capacidad operativa dentro del país. Y la comunidad internacional, lejos de actuar como un bloque uniforme, muestra posturas divididas y, en muchos casos, pragmáticas. El gran punto de tensión sigue siendo el mismo: las elecciones. Mientras la oposición insiste en que son la única salida legítima, figuras como Diosdado Cabello han dejado claro que no están en la agenda inmediata. Esto sugiere que el gobierno podría estar apostando por consolidar primero su control antes de abrir cualquier proceso electoral, lo que prolongaría la incertidumbre política. En este contexto, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas, no solo dentro del país, sino también en los centros de poder internacional, podrían definir si el país avanza hacia una transición negociada, una estabilización controlada o un nuevo ciclo de conflicto político. Nada está resuelto, todo está en movimiento, y lo más importante, el desenlace sigue completamente abierto.